Podemos leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Esta enseñanza se llama Jesús es nuestro abogado defensor. Dice, hijitos míos, versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Él dice, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es decir, sus mandamientos, el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Puedes cerrar tus ojos, por favor, y poder orar al Señor? Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios amado, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque has sido fiel. Gracias, Señor, porque has sido misericordioso con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has traído a este lugar, mi Dios, para que seamos instruidos en tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que salves al que ha venido aquí, que está caminando en tinieblas y no en tu luz. Hoy te pedimos, Señor, que los que ya estamos caminando en tu luz, sea reconfortado nuestro corazón, Señor. Sea direccionado nuestro corazón y que te podamos conocer más en tus verdades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar allí donde están. Hemos venido enseñando la carta, la epístola del apóstol Juan. Y recuerden que ya enseñamos el primer capítulo y ya llegamos a esta primera parte del segundo capítulo, donde comienza, hijitos míos. Juan empieza a decir en esta segunda parte, el primer hijitos míos. Hijitos míos. Y dice, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Quiénes son esos hijitos? ¿A quién Juan les está hablando, predicando? Se dice que la carta de Juan fue una prédica y algunos de sus escribas, de los que escribían en aquel momento, empezaron a escribir y se volvió una carta. Pero en realidad, si tú miras cómo está escrita, tú puedes ver que es diferente a las epístolas de Pablo y podemos entender que esto prácticamente fue una enseñanza hacia la iglesia que después fue escrita. Yo creo que cuando nosotros les hablamos a nuestros hijos, les hablamos de una manera particular, de una manera diferente, porque yo puedo tener dos niñas aquí al frente mío, que no son mis hijas, y al lado mis dos hijas, y yo les voy quizás a decir la misma cosa a las cuatro, pero a mis hijas se los voy a decir con un sentido diferente, porque son mis hijas, porque yo las conozco, porque sé sus procesos, sé en qué están batallando y demás. Entonces muy seguramente yo le voy a hablar diferente, con un tono diferente a mis hijas. Juan está hablándole con un tono diferente a sus hijos. Él aquí ya está diferenciando que hay hijos y que no hay hijos. Que hay hijos de Dios y que hay personas que no son hijos de Dios. Aquí ya él está diciendo, hijitos míos. Él no les está hablando a los que caminan en tinieblas. Esta carta no es para los que caminan en tinieblas. Para ellos va a ser una carta de confrontación, de
de qué estoy haciendo. Él no les está hablando a ellos, Él no les está hablando a los que niegan que han pecado. ¿Recuerdan? Que el que niega que ha pecado no tiene la verdad en él, así que andan en mentira, andan en tinieblas. Lo predicamos hace 2 semanas. Él está hablando a aquellos que caminan en la luz. Esos son los hijitos míos. Él está hablando a aquellos que caminan en la luz, aquellos que tienen comunión con Dios y no con las tinieblas. Y yo quiero hacer este énfasis en esta primera parte de la enseñanza, porque ahorita viene una promesa. Ahorita viene una promesa. Y mis hermanos, solamente esa promesa va a ser para los hijitos míos. No para cualquier persona. Hermanos, las promesas de la Biblia, de la palabra, no son para cualquier persona. No son para la que está en OnlyFans, ahí en el Instagram, y en la historia dice, en el Instagram dice, bendecida o soy más que vencedora. No es para ella esa palabra. No es para ella. Es para sus hijos. Es para los que andan en la luz. Es para los que no andamos en tinieblas. Y ya él hizo una diferencia. Sí, tú. 6 sís. En el capítulo anterior. Él le está hablando a aquellos que han sido limpiados de todos sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Así que hijitos míos no puede ser para alguien que no conoce la sangre de Cristo, que no conoce el sacrificio de Cristo. Él está hablando a aquellos que han sido perdonados porque han confesado su pecado. Él no les está hablando a aquellos que pecan y que se revuelcan en el pecado y en sus placeres. A ellos, esta carta no es para ellos, ni ninguna de las promesas que están en esta carta. Pero él a sus hijos les dicen, ¿cuántos de los padres que estamos aquí hemos tenido que exhortar a nuestros hijos? De alguna manera u otra, tú has tenido que llegar donde tu mamá, donde tus hijos, y les has tenido que decir, ojo con esto, no hagas esto. Si vas a estar por ahí por el Mall Plaza, por ejemplo, ya a mí me ha tocado soltarlas, me ha costado, pero a mí me ha tocado, ya papi, quiero ir al Mall Plaza, a mí me gustaría tener cámaras en el Mall Plaza a ver qué hacen. ¿Ves? Pero no, ya yo confío en que hay un mejor padre que yo y que las guarda donde estén. Entonces, pero yo les digo, ojo con los que hablan, ojo con los que se acercan, ojo. Ojo, pelado. Juan aquí está diciendo, yo les escribo, hijitos míos, yo les escribo estas cosas para que no pequen. Yo les estoy escribiendo estas cosas anteriores para que no pequen. Juan está llamando a sus hijos a que radicalmente se dispongan y dispongan sus corazones a no pecar. Él aquí está diciendo, acuérdense, aquí no hay tintas medias, aquí no hay grises. El Hijo de Dios tiene que hacer lo posible por medio de la gracia que Dios nos ha dado en Jesucristo y por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, en no pecar. En cuando viene la tentación, decir, no te voy a abrazar, no voy a abrazar la tentación. Dice, hijitos míos, yo les escribo estas cosas para que no pequen. Ahí hay algo radical. Aquí no está diciendo, yo les escribo estas cosas si es que pecan. O si alguna vez a ti te da la gana de no pecar. No, para que no pequen. Para que no pequen. Notemos que cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando Él nos alcanza, nuestra relación con el pecado tiene que cambiar. Tú no puedes de ninguna manera seguir vistiéndote de la misma manera como te vestías cuando Cristo no te había alcanzado. Tú no puedes de ninguna manera ser esa mujer, seguir siendo esa mujer sensual que quieres aparentar en Instagram, por ejemplo.
De ninguna manera puedes seguir siendo esa mujer sensual. Hijitos míos, yo les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Un cristiano verdadero ya no ama y disfruta su pecado como antes lo hizo. Ya no lo ama ni lo disfruta. Acuérdense esta frase que se la voy a decir en la carta de Juan. El cristiano es el pecador más infeliz que hay, que existe. Porque ya no nos gusta nuestro pecado. Es más, si hay algo que odiar en esta vida es odiar mi propio pecado. Porque hace que rompa mi comunión con el Señor. Un cristiano ya no alardea de su pecado como antes. Un cristiano ya no planea el pecado como antes lo hizo. Ya no planea, hey, ven acá, ¿qué vamos a hacer este fin de semana, esta noche? Hay algo por ahí, hay algo por ahí. Y hay algo por ahí, es el trago, es meterse en lugares que no te tienes que meter. Miren, familia, el pecado, mira, Juan está diciendo algo aquí para sus hijos. Él no les está haciendo daño, son sus hijos. Él le está hablando a la iglesia como sus hijos. Yo cada vez que yo le digo, ojo mis amores a mis hijas, ojo mis amores, no hablen con nadie, yo no las estoy odiando, yo las estoy amando. Si Él nos está diciendo hoy, no pequen, es porque Él, Dios, por medio de Juan, nos está amando. Él no te está arruinando tu vida y no te está diciendo, ahora te voy a arruinar tu vida y ya no te puedes poner el escote hasta el ombligo que te gustaba antes. Entonces amárgate. No, Él lo está haciendo por tu bien. Mira, es por tu bien que Él te dice, no te cuadres con un inconverso, es por tu bien. No es que Él te quiera ver soltera toda la vida, no, es por tu bien. Aquí está diciendo, no peques, hijo mío. ¿Por qué? Porque el pecado mata, mi hermano. Mata. Mira, yo he visto cómo el pecado ha matado un matrimonio y los ha llevado a divorcios. Yo he visto cómo el pecado de los padres ha afectado tanto a sus hijos y sus hijos están ahora vueltos nada por causa del pecado de los padres. Yo he visto cómo hombres que tenían dinero porque habían sido bendecidos por Dios, hoy están en bancarrota por causa del pecado. Yo he visto hoy cómo hombres tienen que mantener 2 familias y cómo ganan la misma cantidad de dinero y tienen que mantener 2 familias, 3, 4 familias. Porque el pecado mata. Juan les está diciendo, yo sé que el pecado mata, hijo. No peques. No peques. Miren, nosotros pensamos que Jesús vino solamente para darnos vida eterna y para darnos salvación. Pero Jesús vino para liberarnos del poder del pecado también. Miren cómo dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino para que no pequemos más. Mis hermanos, yo sé que esto es radical, pero es que la Biblia es radical. Si hay algo radical y absoluto en esta vida de que no saben cuál es la verdad o la mentira, la falsa verdad, si hay algo radical y absoluto es la palabra de Dios. No peques. Pero sabes, cada vez, escuchen esto, cada vez que tú veas un imperativo, cada vez que tú veas un mandato en la Biblia, tienes que buscar alrededor, por lo menos 3 versículos antes y 3 versículos después, donde vas a encontrar una promesa que va a soportar tu vida para cumplir eso que Dios te está mandando a cumplir. Porque es que nosotros no vamos a cumplir esto en nuestras fuerzas. Miren cómo dice, cómo sigue diciendo
el versículo 1. Lo vamos a leer entero. Dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, miren lo hermoso de esto. No peques, pero si pecas. No peques, pero si pecas. No peco, pero si algún día llego a pecar. Aquí hay una promesa. Aquí hay algo que me sostiene, mi hermano. Aquí hay algo que me sostiene. Aquí hay una promesa que es hermosa, esta promesa, que muchas veces la pasamos por, ni siquiera nos acordamos de esta promesa que vamos a leer el día de hoy. Dice: si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. Dice: si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Qué hermosa verdad. En que si pecamos, y lo haremos, hay una provisión, un remedio y una cura divina para nuestras almas enfermas y pecadoras. En que si tú pecas como hijo de Dios, hay una provisión, hay una cura y hay un remedio divino para tu alma pecadora y para tu alma enferma. Mi hermano, qué hermoso es saber que en Él tenemos un abogado que nos defiende. Qué hermoso es saber que ahí dice tenemos un abogado. Es un verbo presente. Ahí no dice teníamos un abogado o vamos a tener en el fin del mundo un abogado. Aquí dice tenemos un abogado que nos defiende. Yo veo esto y cuando leo, veo que Juan está poniendo la imagen de una corte suprema. Y Juan está poniendo aquí, si hay un abogado, tiene que haber un juez. Entonces, ¿el juez quién sería? Dios, el Padre. Y ese juez es justo, santo, él no se va a equivocar en nada de lo que él haga. Y si hay un abogado, que sería Jesucristo, y si hay un juez, tiene que haber una ¿qué? Un fiscal que esté condenando, que esté culpando. Y tiene que haber una ley rota. Y la ley, ustedes saben que fue la ley de Dios que se rompió, que nosotros la rompemos a cada rato. Tiene que haber unos acusados, que somos nosotros. Y evidentemente tiene que haber un abogado defensor. Tiene que haber un acusador. Yo quiero que tú vayas conmigo a Apocalipsis 12, del 9 al 10. Y miren, este acusador nos acusa sin mentiras. Es decir, él sabe por qué nos está acusando. Apocalipsis 12, del 9 al 10 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Delante del juez supremo hay un acusador y nos acusa de día y de noche continuamente. Continuamente este Satanás, que no sé por qué Dios en su soberanía ha permitido que Satanás venga a acusarnos. ¿Sí recuerdan a Job? ¿Sí recuerdan que Satanás fue a Dios y le dijo: ¿tú no te has dado cuenta de este hombre que te adora por todas las cosas que tú le has dado? ¿Por qué no le metes en un proceso para ver si el proceso revela su corazón y peca contra ti? ¿No recuerdas lo que Satanás le dijo a Jesús de Pedro
Cuando Jesús se acerca a Pedro y le dice, Satanás me ha enviado para zarandearte, pero yo oro para que tu fe no mengüe. Entonces Satanás, no sé por qué, soberanía divina, tiene el permiso de venir y de acusarnos día y noche. Rubén está condenado. Pues Rubén está condenado. Y Rubén está condenado por esto, porque no trata bien a su esposa, porque incumplió tu ley, porque habla mal, porque no confía en ti, porque en cada proceso que tú le metes, él empieza a quejarse de ti. Satanás llega de día y de noche para culparnos, pero allí, en esa corte celestial, no solamente hay un acusador, sino que hay un abogado defensor. Mis hermanos, que de día y de noche está defendiendo nuestra causa o nuestro caso. De día y de noche. Tú tienes que entender esto el día de hoy, mi hermano. Hoy, ahora, en este momento, piénsalo de esta manera. En este momento, en la corte celestial, está Satanás culpándote, pero hay uno levantado en su trono que además está reinando con poder y nos está defendiendo. ¿No le das gloria a Dios por eso? Miren lo que significa abogado. La palabra abogado viene de la palabra griega parakletos. ¿Sí se acuerdan quién dice la Biblia que es el paracletos de nosotros? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y esta palabra tiene un significado más profundo en este contexto, porque en Juan capítulo 14 el significado es consolador. Pero en este contexto que estamos hablando de un juez, de un abogado defensor, el significado es en el griego defensor, protector, intercesor, mediador, ayudador y consolador. En este momento, en esta hora, hay alguien en el cielo, en la eternidad, defendiéndote, protegiéndote, siendo tu intercesor, siendo tu mediador, siendo tu ayudador y siendo tu consolador por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Pregunta: si todo esto lo está haciendo Cristo en tu vida, ¿por qué te pones ansioso de cada proceso en el que Dios ha permitido que tú vivas? ¿Por qué te desesperas? Si la palabra hoy nos está diciendo que Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, Él es nuestro protector, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, ¿por qué te desesperas? Esta es la imagen que Juan está mostrando, porque si hay un abogado defensor, hay un fiscal que está acusando, hay unos acusados y que no somos acusados injustamente, porque todos los que estamos aquí hemos transgredido la ley de Dios. Hemos violado sus normas, hemos rechazado muchas veces el derecho de Dios de gobernar nuestras vidas, e incluso cuando ya somos alcanzados, continuamos pecando con conciencia. Es decir, somos culpables ante Él y no tenemos ningún argumento o justificación propia para declararnos inocentes. Pero lo hermoso, o lo peor es que ese juez es el juez que conoce todas las cosas. Lo peor es que nosotros hemos pecado contra ese juez. Eso es lo peor que hay en ese contexto de ese tribunal celestial, que nosotros mismos hemos pecado contra el juez. Ahora tú imagínate esto. Si yo soy juez de la República y a mí me toca estar en un estrado y llega el que mató a mi hija, Dios no lo quiera, llega el que mató a mi hija,
yo siendo juez, teniendo al hombre que mató a mi hija, yo voy a hacer que caiga todo el peso de la ley legalmente, que caiga todo el peso de la ley sobre este hombre. Y voy a buscar las leyes más diminutas, más insignificantes supuestamente, para que este hombre sufra las consecuencias hasta el final. Y tú y yo, mi hermano, hemos pecado contra el juez. Contra el juez 3 veces santo. Es decir, que él diga, condenado Rubén, es justo. Que él diga, no tienes perdón Rubén, es justo. Que él no me deje libre bajo fianza, es justo. Es justo, porque él es un juez justo, santo. Él no puede hacer nada ilegal. Él no recibe algo por debajo de la mesa. No, porque él es justo, él me tiene que condenar. Y lo peor aún, mi hermano, es que yo no solamente he peleado y he pecado contra el juez, sino que yo he pecado contra mi abogado. Qué tremendo. Es decir, estamos fritos, mis hermanos. Pecamos contra el juez y pecamos contra nuestro abogado. Pero ¿qué veo yo ahí? Yo veo el amor impresionante y sobrenatural de Dios. Porque aun cuando mi abogado sabe que yo he pecado contra él, él se levanta y dice, yo te defiendo. ¿No te da esto gozo, mi hermano? Lo sorprendente es que él dice, yo soy tu abogado defensor, aunque nosotros hayamos pecado contra él. Pero miren cómo sucede legalmente esta situación o este oficio de este abogado defender al que él sabe que es culpable. Ahí dice en el versículo 2 que estamos leyendo, y lo vamos a leer entero, dice, hijitos míos, versículo 1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él mismo es la propiciación. ¿Qué significa eso? Lo voy a leer en la NTV. Versículo 2 dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Qué significa la palabra propiciación? Que Cristo en la cruz del Calvario, habiendo derramado toda su sangre hasta la muerte, cargó y aplacó todo el peso de la justicia santa del juez justo. Él dijo, sabes, ante el juez se para nuestro abogado y dice, sabes, yo sé que él es pecador. Yo sé que él tiene la culpa. Él ha transgredido nuestra ley, dice Jesús. Él ha transgredido nuestra ley. Pero yo voy a recibir su condena. Yo voy a recibir tu justicia santa. Yo la voy a recibir por él. Para que entonces yo pueda ser ese abogado defensor justo. Qué hermoso, ¿verdad? Que el abogado se levante, aunque nosotros hayamos pecado con él. ¿Quién hace eso? Abogados que están aquí. Si tu defendido está pecando contra ti directamente, yo no creo, mi hermano, aunque tú digas que sí, yo no creo que tú lo defiendas en la corte. Pero Cristo sí lo hizo. Cristo lo hizo, aún por el peor de los pecadores. Así que sabes que por esa causa, en la corte celestial no habrá un cargo en contra de nosotros que pueda prosperar. No hay ni uno. Otra cosa que es hermosa es que Cristo es nuestro abogado para siempre.
Miren cómo dice Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Cristo es nuestro abogado para siempre. Aquí dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Puesto que vive perpetuamente, dice, vive perpetuamente para interceder por ellos. Qué hermoso. Qué hermoso es que tú peques y que tú sepas que tienes entrada libre al trono de la gracia, a la Corte Suprema de Justicia Celestial. Y que el juez supremo no te vaya a condenar a ti porque ya condenó a su propio Hijo por ti. Y entonces el juez supremo, que es juez, pero en ese momento se vuelve Padre amoroso, dice, ven hijo, yo quiero escuchar tu oración. Ven hijo, ven a mi presencia, ten comunión conmigo. Ven hijo, ven, yo no te rechazo. ¿Por qué? Porque al que tenía yo que rechazar, ya lo rechacé en la cruz del Calvario. Padre, ¿por qué me has abandonado? Mi ira tenía que caer sobre el pecador y Él tomó todos los pecados, dice, todos los pecados del mundo, y yo cargué toda mi ira sobre mi Hijo para que tú pudieras entrar a mi presencia. Mi hermano, no hay una verdad superior a esta. Esto nos lleva a una responsabilidad. Porque por ahí afuera dicen que los que creemos de esta manera somos salvos siempre salvos. Que podemos hacer lo que nosotros queramos. Que podemos pecar adrede y con conciencia. Y de saber que hay un abogado defensor allá arriba y decir, bueno, yo peco como alguien me está defendiendo, entonces yo peco. Si tú piensas de esa manera, tú no eres cristiano. Porque Pablo dice, entonces ¿qué? Por causa de la gracia pecaremos, de ninguna manera, dice Pablo. La gracia no es licencia para pecar. Y aquí lo dice, cuando leemos en su contexto todo, los 3 versículos que vienen. Si nosotros hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros, si nosotros hemos entendido quién es Cristo y qué está haciendo ahora por nosotros en la corte celestial, si tú hoy has entendido que Él es tu abogado defensor, entonces tú vivirás para su gloria siempre. Miren cómo dice, versículo 3. Una vez conocemos esta verdad, nuestra pasión será guardar sus mandamientos. El que era grosero sabe que hay un abogado defensor inmerecido porque no te lo merecías, defendiendo tu caso, un caso que tú tenías perdido 100%. Efesios capítulo 2 dice que tú estabas muerto en delitos y pecados. Tu caso estaba archivado, estaba perdido totalmente. Cuando tú entiendes esa verdad, tú dices, Señor, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es mi respuesta? Una, obedecerte. Versículo 3 dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿Ok? Tú dices que lo conoces si guardas los mandamientos. ¿Te das cuenta, mi hermano? Él es tu abogado defensor, pero tú dices que conoces a Cristo como tu abogado defensor si como consecuencia guardas sus mandamientos. ¿Cómo está tu vida? ¿Tú eres obediente a Dios? Cuando Dios te dice que no, tú dices que sí. Y cuando Dios te dice para, tú sigues de largo. Cuando Dios te dice trata a tu esposa como el vaso más frágil, 1 de Pedro capítulo 3, ¿cómo la tratas? Cuando Dios dice ama a tu esposa como yo amo a la iglesia, ¿cómo la amas? Cuando Dios dice perdona, perdonas. La semana pasada, cuando Dios dice voltea tu otra mejilla, la volteas. Entrega la capa, la entregas. Corre la segunda milla, la corres.
Sé generoso, lo eres. Sé íntegro, lo eres. Tú no puedes decir que tú tienes un abogado defensor allá arriba si no cumples sus mandamientos. De ninguna manera. Entonces, si ves que la gracia trae responsabilidades, no es una gracia, ay sí, ay sabroso así. El que vive la gracia es quien la goza. Sabroso. Tengo un abogado defensor, yo aquí paro pecando, pecando todo el día, y porque yo sé que él defiende mi caso, y él nunca ha perdido un caso. Y él nunca abandona a sus clientes, entre paréntesis, a sus hijos. Dice, el que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, que dice, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor. Lo que quiere decir esto es el que guarda su palabra, en él verdaderamente se refleja el amor de Dios. Y miren cómo termina. En esto sabemos que estamos con él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué significa eso? Fíjense. En todo sentido, mi hermano Ever, en todo sentido, fíjense. Yo tenía más o menos como unos 22 años, mi papá siendo alcohólico y drogadicto. Él tenía que ir, en ese momento, un amigo lo invitó a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Mi mamá iba a Al-Anon, esposas de alcohólicos y drogadictos. Y yo de vez en cuando, rebelde, iba a Latín, hijos de alcohólicos y drogadictos. Entonces, pues ellos en ese gremio se conocen mucho, porque tienen grupos a cada rato, semanalmente, y se conocen todos en Barranquilla. Todos los que están en recuperación. Entonces yo hace un mes estaba en McDonald's, no estaba pecando, estaba comiendo rico. A mí me gusta McDonald's, rico. Estábamos comiendo y se acerca un señor y dice, tú eres el hijo del monito. Yo no sé por qué le dicen monito a mi papá, pero yo digo sí, y a mí me da como temor. Tú eres el hijo del monito pana. Entonces yo dije, listo, el tipo conoce a mi papá. Y yo, ¿por qué? Porque es que tú eres igualito. Más alto, claro. Como 4 dedos más alto. Eso sí, ojo con eso. Monto en el Día del Padre, monto en el Instagram una foto con mi papá. Y José Lo Mercado, el que vino a enseñar, le escribe abajo en la foto, Mariana, ya tú sabes con quién te casaste algunos años después. Queriendo decir, yo soy igualito que mi papá. Mi hermano, si tú estás caminando por la calle y a ti no te confunden con Cristo, si tu andar diario no refleja a Cristo, si tu hablar no refleja a Cristo, si tu vestir no refleja a Cristo, entonces tú no le perteneces a Él. Pero si tu modo de hablar, mira, aunque tú luches hasta los tuétanos, aunque tú digas, ¿sabes qué, pastor? No es fácil, pero por medio del Espíritu Santo y la gracia que Dios nos ha dado en Jesucristo, voy a vivir una vida en santidad. Entonces tú le perteneces. ¿Sabes qué, pastor? Esta situación de amar a mi esposo, no por sentimiento, sino por un voto que hice un día en la ceremonia matrimonial, esta situación de amarlo, no puedo vivirla. Pero sabes, por obediencia a mi Padre Celestial, yo voy a amar a mi esposo. ¿Sabes? Para mí es difícil decirle que no a esta mujer que me está llamando, pero sabes, aunque ella crea que yo soy un idiota, yo no le voy a contestar a esta mujer porque yo te quiero agradar. Señor, estoy pasando necesidades en mi casa, pero sabes, Señor,
yo no voy a hacer ningún tramullo en un contrato. No voy a conectar el cable de la luz que no tengo que conectar. No voy a hacer ningún tramullo porque yo te quiero agradar. Si vivimos con Jesús, empezaremos a caminar como Jesús. ¿Será que te puedes poner en pie, amada iglesia? Si somos de Cristo, nos pareceremos a Cristo. Familia, no sé. Para ustedes no sé. Pero cuando estaba estudiando esta enseñanza, no sé si se dieron cuenta que no le invertí mucho tiempo a la última parte. 5 minutos. Cosas muy prácticas. Pero quise enfocarme en realidad y por eso le llamé Jesús, nuestro abogado defensor. Quise enfocarme en realidad en esa verdad. En esa verdad que no es para todos. Yo sé que algunas veces podemos confundirnos con la palabra y esto quiero enseñárselo solamente como una enseñanza. Ahí dice, murió por los pecados de todo el mundo. Pero ¿quién es todo el mundo? Eso, cuando tú leas eso, que digas, pero entonces Él murió por todos. No, Él no murió por todos. Pero es que ahí dice, la Biblia se interpreta a ella misma. Tú tienes que buscar en los versículos oscuros, tienes que buscar versículos que den más claridad, que alumbren al versículo oscuro. Así se estudia. Entonces tú te vas a dar cuenta que Él no murió por todos. Él murió por los suyos, por los hijitos míos. Y tú estás aquí, mi hermano, y tú sabes que aunque tú luches con todo tu ser, has permanecido. Te quieres parecer a tu Padre Celestial, a tu Salvador. Que aunque sea difícil, porque mi hermano somos pecadores, que aunque sea complicado, tú dices, Señor, pero yo sé que yo soy tu hijito. Entonces, tú tienes un abogado defensor. Mi hermano, lo más hermoso es esto, porque en la enseñanza me enfoqué en que tenemos un acusador en el cielo. Pero eso, yo sé que para muchos no hizo tanta relevancia. Porque es que lo que tú no escuchas no te afecta. ¿Sí o no? Entonces tú no estás escuchando a Satanás diciéndole al juez, al padre, él es pecador. Condénalo, él es pecador, condénalo. Pero muchas veces nuestra condenación proviene horizontalmente. Hay personas que te han dicho, tú no eres un buen papá, tú no eres una buena esposa, tú no eres buen pastor de tu casa. Hey, que va, él viene 3 meses y después vuelve a ser igual. Que va, él dice que está luchando con el pecado, pero que va, él peca, él es un pecador. Y recibimos acusaciones. Por él se acabó el matrimonio, por ella se acabó el matrimonio. Y recibimos acusaciones, las que escuchamos. Las de Satanás no las escuchamos, poco nos interesa. Pero horizontalmente recibimos acusaciones como, bueno, él no va a salir de ese pecado, él no va a salir adelante, él no lo va a hacer. Pero peor aún, mi hermano, que la acusación externa horizontalmente es la acusación interna de nuestra conciencia. Esa sí que escuchamos a cada rato. Cuando tú vuelves a fallar y dices, yo sí soy bobo, yo me digo a mí mismo, Rubén, ¿tú por qué eres tan idiota? A mí mismo así me hablo algunas veces. ¿Tú por qué dijiste eso? ¿Tú por qué nunca vas a cambiar? Nunca. Yo mismo me digo, no vas a cambiar nunca.
El pecado volvió a vencerte. Yo mismo me digo eso. Quiero que sepas, y me predico a mí mismo, que tenemos un abogado defensor. Aunque los dedos acusadores lleguen a tu vida diciendo tú eres el culpable, tú eres la culpable, por eso perdimos todo por tu culpa. Antes teníamos y hoy no tenemos nada. Por tu culpa quedaste embarazada, ahora eres madre soltera. Es tu culpa, siempre fue tu culpa. Como los amigos de Job llegaron donde Job y duraron 20 capítulos diciéndole a Job: es tu culpa, Dios te quitó todo por tu culpa. En eso se resume el libro de Job. Bueno, cuando tú escuchas esas voces que sí son reales, porque la de Satanás tú no las estás escuchando, pero las de horizontalmente sí las escuchas, y tú dices a tu propia esposa, te habla y te dice que va, yo no creo en ti. En ese preciso momento, mi hermano, en ese momento hay alguien que se levanta de su trono en el cielo. ¿Y sabes qué dice? Padre, yo morí por ese pecador que está allá abajo. Ahora es justo porque yo le di mi justicia. Yo me quité mi justicia y obré el hermoso intercambio. Le di mi justicia y yo quité su pecado. Y ahora mi Dios, Padre, le dice Jesús a Dios, no lo puedes condenar. Y el Padre dice, es verdad, no lo puedo condenar. ¿Será que te lo da fuerte, fuerte, fuerte? Quiero terminar con una parte de un himno que una mujer escribió en 1869. Que quiero que lo leas y que lo veas conmigo. Dice, escuchen esto, con esto vamos a terminar. Dice: cuando Satanás me tienta a la desesperación y me habla de la culpa interna, miro hacia arriba y veo allí a aquel que puso fin a todos mis pecados. Debido a que el Salvador sin pecado murió, mi alma pecadora es contada como libre, porque Dios el justo está satisfecho de mirarlo y de perdonarlo. Ahora se hace real Romanos 8 cuando entendemos esa verdad, y quiero dejarlos ir antes de adorar al Señor leyéndoles Romanos 8 versículo 33. Miren esto, hermanos. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los hijitos? Dice: Dios es el que justifica, es decir, Dios es el que propicia, la propiciación. Él es. Dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces ahí viene: ¿quién nos separará del amor de Dios o de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro de espada? Dice el 37, dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El 38 dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.